Bueno, muy buenas noches. Vamos a iniciar la sesión en línea de todas las semanas. Esta es la sesión en línea número 8 de este año. En esta sesión, pues tenemos un orden del día ubicado de la siguiente manera. Primero, la socialización de la fase de control, que es la última fase de la etapa lectiva. Ya entramos en la recta final. Tenemos más o menos un mes como para terminar todo lo que nos hace falta, entre ellas las evidencias y las actividades de esta última fase, ¿no? Son dos actividades de aprendizaje y una actividad de proyecto. Vamos al el segundo punto, que son los lineamientos para la entrega de evidencias de la primera actividad de aprendizaje las evidencias de la actividad de aprendizaje número 1 de la actividad de proyecto 8, que es la que se inicia con esta nueva fase. Vamos en un tercer momento a resolver algunas dudas e inquietudes que se tengan, y por último vamos a tener el cierre de la sesión. Entonces, les venía contando para todos los que están viendo el video en diferido que esta es la última fase, ¿verdad? Esta fase que nos ¿a qué nos convoca? Primero, aquí ustedes tienen, digamos, este es el anuncio del inicio de la fase. Nos convoca a que vayamos resolviendo en estas dos actividades de aprendizaje todo lo que hemos construido a partir del proyecto. Vayamos resolviendo en qué medida, en que nosotros no solamente tenemos que terminar el proyecto y entregar, digamos, a satisfacción al cliente, sino que también tenemos unos productos que entregar aparte del mismo proyecto. Esos productos son el manual del programador y el manual del usuario. ¿Por qué se necesitan? Porque resulta que si ustedes van en algún momento a integrar una empresa, pues la gente se va de las empresas, la gente que realiza este tipo de desarrollos o implementaciones puede que no esté en algún momento, y se necesitan estos documentos para que las personas que vengan y retomen ese trabajo que ustedes han hecho, pues puedan entender cómo se hizo, ¿verdad? Estamos hablando en primer lugar, realizar un manual del programador. ¿Manual del programador para qué? Ya les comentaba, para que se puedan tener ahí, digamos, toda la bibliografía, se puedan tener todas las funciones que se van a utilizar, se puedan tener ahí descritas cuáles son los elementos de programación y elementos técnicos que se vinieron a usar para el desarrollo e implementación de los portales o de las aplicaciones que se han venido desarrollando. En ese orden de ideas, pues esto es algo muy técnico. Hay unos materiales que ustedes van a ver en los que van a encontrar cuáles son las características, cómo se hace un manual del programador. Ahora, también hay otro manual que es el manual del usuario. ¿Para qué este manual del usuario? Resulta que si nosotros estamos trabajando un gestor de contenidos, por ejemplo, pues hay que decirle al usuario cómo se usa ese gestor de contenidos. Además, tenemos varios tipos de usuarios. Tenemos el usuario administrador, tenemos el usuario final, tenemos un usuario editor, tenemos varios roles dependiendo de qué necesitemos, ¿verdad? De qué necesite la implementación. Si tenemos un usuario que es administrador, pues ese usuario necesita saber cómo se gestionan los contenidos, cómo se gestionan los artículos, hablando de Joomla, hablando del caso de Joomla, o cómo se gestionan los contenidos en WordPress, dependiendo de qué gestor hayamos usado, pues asimismo se van a orientar los manuales. Ojo, aquí dice manual del programador y manual del usuario. El manual del usuario generalmente es uno para aplicaciones en donde solamente el usuario final se vaya a presentar para el usuario final. Pero cuando usted tiene un backend o una administración
¿verdad? Llámese de una aplicación o de una página web, usted debe entregar un manual de usuario para los administradores y un manual de usuario pues para los diferentes roles, usuarios finales, editores, dependiendo de lo que se necesite, como les venía diciendo. Entonces, estos manuales son los que nos ayudan a nosotros a ir concretando todo el paquete para entregar. ¿A qué? A los clientes, al cliente final. Esto, digamos, en la actividad de aprendizaje 1 es lo que nosotros vamos a ver, vamos a abordar. En la actividad de aprendizaje 2, pues sencillamente nos vamos a dedicar y enfocarnos en realizar los informes y las actas finales que deben ser aprobadas por los clientes y el usuario final. En esos informes y actas, pues se van a validar los manuales del usuario, manuales del programador que se han entregado, a satisfacción del usuario, ¿verdad? De los clientes y de los usuarios finales. Y por último, pues tenemos el acta final de entrega al cliente en inglés, que es la última actividad de la transversal de inglés, en donde pues sencillamente lo que vamos a hacer es tener como insumo ese informe en español y tratar de comunicarlo en el idioma inglés, que es el idioma que estamos reforzando. Esto, muchachos, esto, señores aprendices, es lo último que debemos hacer de la etapa lectiva. Es la última fase, se llama la fase de control y va de acuerdo al cronograma que tenemos acá, desde el 26 de marzo hasta el 30 de abril. Hay un espacio grande para realizar un trabajo que no es tan voluminoso, ¿sí? ¿Y por qué no es tan voluminoso? Porque resulta que nosotros en la mayoría de los casos, los proyectos los estamos trabajando con gestores de contenido. Como son gestores de contenido, digamos estándares, pues hay mucha bibliografía que podemos usar, que podemos adecuar y que podemos ajustar para hacer las entregas. Es muy fácil conseguir manuales de programador de Joomla, muy fácil conseguir manuales de programador de WordPress y de igual forma los de usuario final. Entonces habría que empezar a revisar las versiones que tenemos de esos gestores de contenido para adecuar esos manuales de usuario y manuales de programador. De igual forma, pues sencillamente las actas de entrega, las actas finales, pues tienen un modelo, podemos estandarizar un modelo también para realizar los informes y hacer las entregas. Tal vez el trabajo un poco más elaborado, más complejo sería entregar esas actas en inglés, hacer la traducción y hacer, digamos, los ajustes de acuerdo a lo que se va a realizar en el idioma inglés. ¿Qué es importante? ¿Para qué nos sirve esta fase de control? ¿Cuál es el contexto de esa fase de control? Ustedes lo encuentran acá, miren, en el material de contextualización y la guía didáctica. ¿Cuál es el material de contextualización? Este es el material de contextualización. Aquí ustedes pueden tener una idea clara de para qué les sirve, qué es lo que se va a ver. Aquí hay un video en donde se explica qué es la fase de control, para qué sirven los diferentes materiales, cómo se van a usar los diferentes materiales, cuáles son las actividades que se van a entregar y las evidencias que hacen parte de esas actividades, ¿verdad? Aquí está claro para qué nos va a servir esto que vamos a hacer. Y cómo cerramos con esto todo lo que hemos venido trabajando, todo el proyecto, y entregamos el informe final para salir de la etapa lectiva. Nos queda un mes. Para las personas que quieran profundizar un poco más, aquí está la guía de aprendizaje también. Tienen la posibilidad de ver esos materiales en el anuncio. La guía es una guía corta,
Es una guía concreta. Aquí nos dicen qué es lo cuáles son los materiales de estudio que tenemos, ¿verdad? Cuáles son las actividades de aprendizaje, los resultados de aprendizaje y las entregas que se deben hacer. Las estrategias de aprendizaje, etcétera. Ustedes lo leen con calma para que puedan tener claro de qué se trata, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a realizar en este último mes. ¿Cuáles son los materiales? Pues aquí están, actividad de proyecto 8, que es lo que vamos a ver en la fase de control. Ya saben que al lado izquierdo donde dice materiales de programa lo pueden encontrar, materiales de formación, y ahí están todos los materiales de formación. La fase 4, que es la de control, pues tiene una sola actividad de proyecto, que es la 8, y es la documentación del proyecto. Ahí están las actividades de aprendizaje 1 y 2. Vamos a comenzar con la actividad de aprendizaje 1, que es la elaboración del manual de usuario y programador. Aquí está el objeto de aprendizaje, que es un PDF. Y tenemos también pues otros materiales que son ideas y oportunidades de negocio, así como un objeto de aprendizaje para la formulación de proyectos, unidades de emprendimiento, planes de negocio y creación de empresa. Esto ya es orientado a la etapa lectiva, señores, ¿verdad? No obstante, es bueno que lo vayamos viendo porque con todo este material ustedes pueden resolver esas evidencias, pueden resolver esas actividades y entregar las evidencias. Entonces aquí está de oportunidades de negocio, cuáles son las características básicas de un negocio, cómo hacer emprendimiento. Esto está muy ligado a lo que ya vimos de Fondo Emprender y a lo demás que tiene que ver con las opciones para realizar la etapa productiva que comienza a partir del 1 de mayo. ¿Listo? Aquí están los materiales. También está el objeto de aprendizaje de qué es la unidad de negocio, plan de negocio, qué es un proyecto, ¿verdad? Todo eso para que vayamos revisando qué se necesita para emprender. Aquí incluso les dan unas pausas de cómo crear una empresa, cómo registrarla ante la Cámara de Comercio, cómo hacer el registro ante la DIAN, cómo mirar lo de la facturación, cómo llevar la contabilidad, qué tipo de empresa, bueno, todo eso que es muy, muy importante. Y por último, que es, digamos, parte fundamental de esta primera actividad de aprendizaje, está el material de los manuales. Aquí se está demorando un poquito en cargar, pero pues, digamos, es una información muy pertinente, una información con la que ustedes van a poder trabajar y empezar a realizar esos manuales. Ahora, aquí está, ¿cómo se hace un manual del usuario? ¿Sí? Desde crear el mapa de navegación, que ustedes ya lo tienen, en adelante. ¿Cómo se realiza el manual del usuario y el manual del programador? Entonces, requerimientos de hardware y software, eso ustedes ya lo han venido trabajando. ¿Sí? Venimos acá, manual de usuario. Y aquí están cuáles son los componentes, cuál es el objetivo, los requisitos de conocimiento para manejar el sistema. Sí, todo eso lo deben de escribir ustedes. Ahora, les venía diciendo, hay muchas opciones de manuales de usuario para que ustedes puedan ajustarlos. Pero cada uno, dependiendo del proyecto, tiene una característica especial. No obstante, sea la misma plataforma con la que estamos trabajando muchos de los proyectos, ¿verdad? Para los que no tienen proyectos con gestores de contenido, pues esto aplica de la misma forma. Todos los componentes estructurales que se necesitan hay que dejarlos plasmados de manera explícita.
Listo, tiene que estar muy bien desglosado. Incluso mira, aquí hay pantallazos. Esto es un manual de usuario de cómo ingresar a Sofía Plus. Entonces, ustedes deben hacer un manual de usuario con los pantallazos de cómo ingresar al sitio, cómo acceder a los contenidos, cómo se pueden verificar, digamos, los productos o los servicios. Todo eso necesitamos que quede listo acá, ¿vale? Entonces, ahí está claro que es el manual de usuario, mire, manual técnico. Y eso es lo que debemos presentar. Entonces, ya saben ustedes, si ya tienen los materiales, tienen lo que se necesita para empezar a trabajar la actividad de aprendizaje 1. Esta actividad de aprendizaje 1 la vamos a trabajar en primera instancia. Aquí miramos el cronograma. Hasta el 16 de abril. El 16 de abril ya tenemos que tener listas las evidencias de la actividad de aprendizaje 1. Tenemos más de 15 días, más de 2 semanas para trabajar estos elementos. A partir del 17 de abril, entonces ya lo que vamos a hacer es vamos a trabajar la actividad de aprendizaje número 2. Esa actividad de aprendizaje número 2 ya ustedes también conocen, saben de qué se trata, realizar los informes y actas finales aprobadas por el cliente. Entonces tenemos 2 semanas también para realizar los informes y las actas después de que hayamos realizado los manuales de usuario y manuales de programador. ¿Listo? Entonces, muchachos, esto es lo que nos separa de la etapa práctica. Lo último, para los que van al día. Hay algunos aprendices que tienen evidencias por entregar, ¿verdad? Entonces, esos aprendices mañana, yo creo que les estaré publicando en horas de la mañana el resumen de esta sesión y también un consolidado de cierre de la fase anterior, que es de la fase de planeación, de ejecución, perdón. Ahí en ese resumen, ¿qué va a estar? ¿Qué aprendices fueron destacados en esa fase? ¿Cuáles son los aprendices que están al día con las evidencias? ¿Cuáles son los aprendices que están en proceso de deserción porque no han entregado las evidencias, no han entregado los planes de mejoramiento? Y pues para el último comité son candidatos a ser desertados. Yo me he comunicado con algunos de los aprendices que están en esta situación, hay otros con los que no he podido comunicarme, pero estaré comunicándome con ellos en lo posible en esta semana o a más tardar la próxima para que podamos concretar lo que haya que concretar y empezar a tomar medidas, pues porque no se han entregado las evidencias a tiempo ni se ha, digamos, realizado el trabajo que se necesita realizar. Estos son los 2 primeros ítems del orden del día. Si hay alguna inquietud, por favor hacerla en este momento. No sé si hay alguna inquietud, alguna duda, si quedó claro, si está difuso, si hay alguna información difusa, si hay algo por expresar. Podemos mirar a ver entonces qué dudas se pueden resolver. Ya ustedes saben, y les comenté en la sesión pasada, que a partir de mañana pues tenemos un receso, ¿verdad? Un receso que nos sirve para, digamos, aprovechar el tiempo no solo en las actividades que cada uno tenga por hacer en Semana Santa, sino también para adelantar trabajo, teniendo en cuenta que nos queda un mes, tal vez un poquito menos de un mes, porque estos días son feriados prácticamente. Entonces, en ese orden de ideas,
Aquí me está diciendo Edwin Artiro. Ah, bueno, ok, perfecto, Edwin. Nosotros tenemos algo pendiente, entonces en ese caso especial, pues estaré dispuesto a solucionar las dudas, inquietudes que se tengan. Para los demás, ya saben cuáles son los teléfonos de contacto por el celular, por el WhatsApp, mensajería interna, correo electrónico, por la sesión sincrónica, lo que ustedes necesiten, estaré pendiente. No siendo más, entonces damos finalizada la sesión. Mañana les estaré haciendo llegar por medio de correo electrónico y en un anuncio en la plataforma el resumen, la copia o la grabación de esta sesión con todo lo que se estipuló el día de hoy. Muchísimas gracias por la participación, por la atención y cualquier cosa estaremos atentos. Que tengan un muy buen fin de semana, un resto de semana eh, provechosa en todos los sentidos y feliz Semana Santa también. Que estén muy bien y estaremos en contacto entonces.